Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al tercer programa de 2025 de Mayores sin Tópicos con AMUL, el espacio de divulgación radiofónica de la Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna, realizado en Radio San Borondón, hoy dedicado a la mujer artista. Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de AMUL y de quien les habla, Julio Rodríguez de Castro. Y como siempre, en todos los programas comenzamos con la comunicación de las actividades realizadas en el último mes y las que se van a realizar en el mes próximo. Hoy, como secretario accidental, tenemos a don José Luis Asolini. Muy buenas tardes, don José Luis, ¿le tocó? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Fernando, por este detalle tan bueno que me has dado. Y sin más preámbulos, comenzamos simplemente recordando que desde el último programa hasta ahora, como se suele decir, y nunca mejor dicho, ha llovido bastante. Y, sin embargo, desde AMUL se han seguido produciendo todas y cada una de las actividades culturales que fueron programadas en su momento. Y cuando hablo de actividades me refiero a aulas abiertas, actividades de senderismo, visitas a museos, teatro, club del libro, zumba, etcétera, etcétera. Justamente poco antes de nuestro anterior programa en marzo, que como recordamos trató sobre el Alzheimer, destacó una actividad cultural en la que nuestro invitado de hoy, el profesor don Antonio Marrero Alberto, nos sirvió de guía por el arte sacro de Tacoronte. Quienes tuvimos la inmensa suerte de estar en ese grupo, tuvimos la oportunidad de un aprendizaje en directo realmente como pocas veces en todos los que hemos estado en etapas escolares y etapas universitarias hemos podido tener. Desde luego creo que es un motivo suficiente para seguir contando con el profesor en muchísimas ocasiones. A los pocos días de aquel programa se desarrolló una aula abierta sobre flora monumental que nos llevó hasta el Tanque y a San Juan del Reparo, guiados también por otro experto conocedor en la materia, como es el conocido guía Darío Pérez, de la empresa Tenerife 100 Cultures. Ya metidos en el mes de abril, solo ha habido tiempo para llevar a cabo el día 7 una visita a una exposición que en la Sala de Arte Contemporánea de Santa Cruz, bajo el sugestivo nombre de Lo laminal, la piel y el acontecimiento. Y como suele ser costumbre, AMUL consiguió que esta visita fuera guiada por la propia artista, doña Itaiza Pérez Conesa, a quien le damos por supuestísimo las gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Esto en cuanto a lo realizado hasta el día de hoy. De ahora en adelante, desde ese momento en adelante, tenemos una serie de actividades que vamos a pasar a recordar. Ante todo recordar que desde AMUL se colabora con el Ayuntamiento en la celebración de las jornadas de Zumba y que coordina nuestro compañero Olimpio Mateos desde AMUL. Estas se desarrollan en el Centro Ciudadano Las Madres de Padre Ancheta cada lunes y jueves de 11 a 12. Así como recordar también otra actividad importante que es el Club de la Lectura, que lleva nuestro también compañero de la Junta Directiva, Roberto Álvarez de la Rosa. Y en este caso la actividad se desarrolla el tercer miércoles de cada mes. Es muy importante que quien desee participar tanto en Zumba como en el Club de la Lectura se ponga en contacto a través de un mensaje de WhatsApp al número de AMUL 623-210066. No se preocupen si no le dio tiempo a tomar nota, que lo vamos a repetir en varias ocasiones. La actividad de senderismo por la ruta circular Montañas de Güímar, que estaba prevista para el día 9 del 4, lamentablemente tuvo que ser suspendida, primero, por una alerta meteorológica, que todos fuimos conocedores, y segundo, por una indisponibilidad del guía. En cualquier caso, esta ruta
no se va a quedar sin llevar a cabo, puesto que la desarrollaremos en el mes de mayo. Ya se les informará convenientemente la fecha exacta y los detalles de la misma. Pablo Pérez, y también con su colaboración con Cultania, seguramente les contestará si mandan en mensajes por información o para apuntarse al número 623-210066. Me parezco a las secretarias de Teletienda, pero bueno, así es. Continuando con el mes de abril, en el 24 del 4, esta es una fecha que a mí me gustaría que se grabaran y que, si es posible, acudieran, pero como aquellas llamadas que se hacen a través del WhatsApp que inundan las plazas, pues igual. No es para no perdérselo. Lo que vamos a tener el 24 del 4 es una aula abierta en Güímar, visitando el museo que se ha hecho y que se ha ido formando en el Instituto de Enseñanza Secundaria Mensella Caimo, y es un museo sobre el Quijote, precisamente por el 20º aniversario de este museo. 20 años ya de una cosa que empezó como una actividad seguramente extraescolar y hoy en día ya es algo que ocupa un espacio importante en la cultura. Pero no solamente es eso, es que dentro de esa actividad, dentro de esa aula abierta, hay una representación de Pirámide Teatro. Y ahí me detengo nada más que un momento para que ustedes lo piensen bien. Pirámide Teatro. Pirámide Teatro va a llevar a cabo la representación en ese día de un sketch que se llevó a cabo por primera vez en las jornadas cervantinas de Moya y que se llama Rosana y el Quijote. Me parece que era así, Rosana y el Quijote. Esta es una actividad divertidísima, una obra muy divertida que además desentraña al final una situación inesperada y que yo creo que sinceramente no debería de perdérsela nadie. La visita, por supuesto, está incluida dentro de las actividades de AMUL y conlleva el uso de guagua, el transporte, tiene almuerzo y después tiene visitas guiadas por el propio museo, por la iglesia de Santo Domingo y, por supuestísimo, en la obra de teatro también está incluida. Previamente, el día 22 del 4, la compañía Teatro Pirámide, ¿se acuerdan al principio que les dije que íbamos a hablar bastante de Pirámide, verdad? Bueno, pues recuerden, el día 22 del 4 llevará una actuación, iba a decir lamentablemente, yo creo que afortunadamente a lo mejor todos no vamos a poder estar. ¿Por qué? Porque en esta ocasión la van a llevar a cabo en las instalaciones del Centro Penitenciario Tenerife 2. Desde aquí le doy la enhorabuena a todas las personas que han hecho lo posible para llevar el teatro a esta gente que lamentablemente no pueden estar por fuera. Le doy las gracias a quienes desde las autoridades lo han permitido y, por supuestísimo, le doy la enhorabuena a Pirámide Teatro por tener ese gran detalle con quien muchas veces está necesitado. Y ya para terminar con Pirámide Teatro, les adelanto, esto solamente es un adelanto, de que ya pueden entrar en www.ecoentradas.com si quieren no perderse, yo se lo recomiendo, la posibilidad de ver la totalidad de todas las obras, de todos los sketches que componen la obra grande bajo el título El café está de muerte, que se va a llevar a cabo en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. El valor de la entrada, sinceramente, no representa a la pedazo de compañía de teatro que tiene AMUL y que van a tener allí, que es 6 euros, son 5 euros y 1 euro por la gestión que hacen desde Ecoentradas. De verdad, sinceramente, creo que es interesante que no perdamos la oportunidad de estar con las cosas de AMUL y sobre todo con la cultura. Y Pirámide Teatro es cultura, como es cultura todo lo que hacemos dentro de AMUL. Ya en mayo hay que estar pendiente también a los mensajes que se van recibiendo,
porque de alguna forma vamos a estar llevando la actividad cultural a un nivel frenético. Tanto es así como la visita cultural que haremos por La Laguna, precisamente a propósito del aniversario del nombramiento de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad y Valor Universal Excepcional, de la mano de Localiendo. Esto será el día 8 del 5. Hay un itinerario muy interesante que sinceramente merece la pena no perdérselo. Después tendremos en mayo, si Dios quiere, y no tenemos nuevas inclemencias, lo que habíamos dicho al principio del senderismo. Se mantiene la ruta que estaba prevista, que es una ruta circular, muy cómoda y muy agradable por los altos de Güímar. Y después tenemos también ustedes perdonen, pero es que está de moda la compañía de teatro. Tenemos dos nuevas representaciones. Una el 10 de mayo, le vendrá muy bien para quien viva en Santa Cruz, a la altura de Salamanca, puesto que en la asociación de vecinos es donde se va a hacer la interpretación. Y después otra, para los que vivan un poco más lejos, en Tejina. Tejina también tiene derecho a gozar de la presencia de Pirámide Teatro, y Pirámide Teatro irá hasta Tejina. Eso será el 17 de mayo. Así llegaremos a una nueva emisión del programa de radio Mayores sin Tópicos con Amul, tratando un tema tan interesante como el mundo hotelero. Bajo el nombre genérico de Nos alojamos en un hotel, tendremos de invitados a gente importante del sector turístico, como puede ser un profesor de la Universidad de La Laguna de Turismo, el gerente de Asotel también nos acompañará, y después dos profesionales del sector del turismo que tienen amplios conocimientos del mundo hotelero, del mundo de los apartamentos, del mundo de las viviendas vacacionales y, por supuestísimo, también de la tour operación. Uno de los dos profesionales que viene, antes de ser director de hotel, fue un gerente de un tour operador. Y todo esto intentando también, perdón que se me olvidaba, estamos intentando conseguir que desde la Inspección de Turismo también nos visite a alguien que complemente toda esa información. Les recordamos por último que se está haciendo un sondeo, y ahora se los voy a decir, pero vamos, rapidito. Un sondeo que, como no se den prisa, se lo pierden. El sondeo se trata de saber quién tiene interés, o las personas que tienen interés en visitar una programación de un viaje a Gran Canaria que se está organizando para el 4 de junio y el 6 de junio. Este viaje está rondando aproximadamente, no es seguro, pero están rondando los 180 euros, y está incluyendo el traslado en ferry, traslado en guagua, tanto del ferry al hotel ferry, como la excursión que se pueda hacer en Gran Canaria. Y tendrá visitas a la Catedral de Las Palmas, la Fundación Juan Negrín y Cuevas Pintadas de Gáldar. Todo eso que vemos en la televisión lo vamos a poder tener delante de nosotros y explicado como los dioses. Y yo creo que con esto más o menos cualquier persona que tenga interés en participar, ya les adelanto que quedan muy pocas plazas, porque el tope son 35 personas, que es lo que más o menos lleva la guagua. Entonces, cualquier persona, ya saben, ¿no? 623-210066. Envían un WhatsApp, yo estoy interesado, mi nombre es fulanito, con apellido menganito, y estoy interesado en participar. Y como nada más que quedan ya habitaciones dobles, pues el que vaya single, que se enamore en el camino y ocupe habitación doble, porque ya single no queda. Y ya, tras este recorrido, que espero haya tenido, digamos, la aceptación por parte de quien nos escucha, llegamos al día de hoy, 16 del 4, en el que nos unimos al desarrollo del programa La Mujer Artista, que conduce nuestro amigo y compañero Julio Rodríguez de Castro, a quien le devuelvo la palabra. Muchas gracias, José Luis. Sin que se sepa exactamente por qué, la cultura occidental tradicionalmente ha valorado más las obras realizadas por los hombres que las que realizaban las mujeres.
Pero esto no siempre fue así, ya que en las culturas neolíticas eran las mujeres principalmente quienes realizaban las labores artesanas con la cerámica, la joya, la cesta, los textiles, las superficies pintadas. Y hasta el punto que se ha podido comprobar que muchas de las pinturas rupestres tienen huellas de manos femeninas en una proporción de 3 a 4 frente a los hombres. Pero el tiempo va poniendo las cosas en su lugar y el reconocimiento artístico de las mujeres se extiende con una rapidez inimaginable hasta no hace tanto tiempo, pues su producción continúa siendo asombrante o asombrando y desafiando a quienes la contemplan. La consideración de artes y oficios en lugares de bellas artes a muchas de las creaciones femeninas en el campo de las telas y de la cerámica no merma el valor artístico en sí mismo cuando han sido compartidas con los hombres. Y cuando las mujeres han querido dar el salto al rango de bellas artes, se han encontrado en muchas ocasiones con dificultades que frenaban su formación, la divulgación de su trabajo, la comercialización y la obtención del correspondiente reconocimiento. Fue a partir de los años 60 cuando se creó un movimiento artístico para abordar el papel de la mujer occidental en el arte, cómo se evalúa y cómo se percibe. Quizá fruto de ello, en la actualidad hay un creciente reconocimiento de las mujeres artistas en la historia del arte, pues museos, galerías de todo el mundo exponen y hacen retrospectivas exclusivamente de mujeres, pudiéndose encontrar referencias de mujeres virtuosas en la escultura, la pintura, la fotografía, el cine, la música, la danza, las creaciones multimedia y otras ramas artísticas, entre las que se reconocen aquellas mujeres que en su tiempo fueron marginadas, ignoradas y olvidadas. Y para hablar de todo esto, ya más en profundidad, contamos hoy con destacados invitados como son doña María Candelaria González González, Mara, pintora, escritora y actriz de Pirámide Teatro. Muy buenas tardes, Mara. Bienvenida. Bienvenido y buenas tardes a todo el mundo, a todo el público, y nada, encantada de estar aquí, de compartir este interesante capítulo de la mujer artista. Lo será, a buen seguro. Y don Antonio Marrero Alberto, que es profesor de la Historia del Arte de la Universidad de La Laguna y de UPAM, que ya en otra ocasión nos visitó y nos dejó un retrogusto para que volviese. Hoy lo tenemos. Muy buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes a todas y a todos. Ya saben que es un honor para mí estar aquí con ustedes. Pues encantado. Vamos a entrar en el coloquio. Con la entradilla que yo le di, hay muchos temas a tratar. ¿Doy otra entradilla o con eso es suficiente para que vayamos abordando? A ver, ¿quién de los dos coge la rienda? A mí particularmente me parece que es un tema tremendamente amplio, porque no solo es la presencia de las mujeres en la historia del arte, que como bien has indicado, se han hecho los últimos estudios y se ha encontrado una proporción muy alta de huellas dactilares en esos positivos y negativos, ya no del neolítico, o sea, son pinturas paleolíticas, es decir, pinturas, las primeras manifestaciones parietales en época prehistórica, anterior a la escritura, que además tiene mucho sentido si nos ponemos a ver que se trataba de sociedades matriarcales, la presencia de las Venus como primeras figuras divinas. Pensemos ahora en la Venus de Willendorf, ¿no?, que es la más famosa, que mide 11 centímetros. Y luego el recorrido que han tenido esas mujeres, porque no solo en sí es la práctica, sino el que ha estudiado esa práctica. No solo es que el arte tenga o haya podido tener un sesgo y haya impedido la formación y práctica de las mujeres, sino que también el que la ha estudiado, el historiador del arte, parte de un sesgo donde los únicos que tienen acceso a esa práctica artística son hombres, cuando sabemos que no es verdad. Y luego también habría que abordar, porque has dicho algo súper interesante, y es el tema de las galerías y los museos. A mí no se me olvida que la primera exposición dedicada a mujeres del Museo del Prado, el Museo Nacional del Prado, que es nuestro buque insignia cultural, tuvo que unir a dos mujeres, a Lavinia Fontana y Sofonis Banguissola, porque no consideraban que una sola tuviera protagonismo por sí misma, lo cual es como, vamos a ver, que allí tenemos la obra de Felipe II de Anguissola, que fue una revolución cuando se dieron cuenta que era una mujer. Ha sido como una connivencia de varios aspectos
que ha llevado al ostracismo y al olvido a las mujeres. Sobre todo porque cuando yo, por ejemplo, que una de mis áreas es género, cuando intento hablar de mujeres y mujeres en todo el amplio espectro, porque esto llevaría mucho tiempo, porque hay que hablar de mujeres cisgénero, mujeres transexuales, mujeres lesbianas, cada una con su realidad y con su idiosincrasia. Cuando hablamos de este tema, siempre nos encontramos con paredes. Y en ocasiones con paredes que vienen de personas muy jóvenes, que no se espera a priori. Entonces, este tema es tremendamente amplio. No sé qué opinará mi compañera. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo a nivel de la prehistoria, que siempre sabemos que también estaba manipulada normalmente por las circunstancias. Y en este caso tenemos que ver a nivel cultural que era preponderante en esa época la diosa. Entonces la mujer tenía un papel bastante preponderante, sobre todo porque no solo cuidaba la aldea, la cueva o los hijos, sino que era la que manifestaba todas las artes. Llevaba la cestería, cuidaba. Entonces desde ahí se fue haciendo, tanto como que la primera mujer que se ha visto en la historia que era artista fue en Mesopotamia. Y también tenemos en el Renacimiento una gran pintora que fue Safonisba, que era una de las primeras pintoras, fue coetánea de Miguel Ángel, y que también se le cedió el lugar como para representar arte y la pintura, sobre todo retratos, que le encantaba representarlo, incluso a Felipe II, que lo representó, sacó la fotografía, la imagen. Perdone que estoy muy nerviosa. Estamos entre amigos. Es la primera vez que me estreno en este campo. No, pero absolutamente razón en todo lo que comentas. Por ejemplo, estabas nombrando, porque hay que ver una cosa, y esto es una realidad. En cuanto a la diosa pasa a ser un dios, el hombre toma el poder y la mujer es condenada al hogar, a la cocina y a parir. Y ahora hemos descubierto el primer museo del que tenemos registro, que está a 150 metros del Zigurat de Ur, que pertenece al periodo neobabilónico, un recinto donde se han encontrado artefactos artísticos con las tablillas de cada artefacto traducido a 3 idiomas diferentes, y su directora es Ennigaldinanna, que es la mujer del rey. Pero es que el primer libro firmado de la historia es de Enneduanna, de otra mujer. Y podemos hacer, pero incluso porque podemos pensar por deformación que cuanto más antiguo, más machista. No. La fuente de Marcel Duchamp, que es de 1917, es de una artista polaca que se llama Elsa von Freytag, que se lo da a Duchamp porque sabe que como mujer no se lo van a exponer, y luego Duchamp no le da el crédito. O cuando hablamos de abstracción y hablamos de Kandinsky, que pinta una acuarela y dice se puede colgar de cualquier manera porque de cualquier manera tendrá sentido. 10 años antes se dice, él inventó la abstracción. No, una década antes, Hilma af Klint estaba en un castillo pintando pintura abstracta, solo que nunca la expuso porque como mujer sabía que no iba a tener fama o aceptación. Entonces, digamos que no podemos pensar que porque no lo hayamos oído no estuvieron ahí, sino que se han compinchado, entre comillas, diversas circunstancias que han hecho que hasta hoy en día no hayamos empezado a ver esta realidad. Algo súper sencillo. Las doradoras, el material, el oro, que era el material más caro, en el caso de Canarias lo manejaban las mujeres. Siempre. Y además sabemos que eran mujeres porque las mujeres no podían firmar contratos. Entonces cuando aparecían las mujeres en el dorado de unas andas o de un techo, se dice Ana Francisca no firma por no poder. No dice no firma por no saber, lo cual nos deja intuir que era analfabeta. No firma por no poder y por eso tiene que firmar su marido. Y es una cuestión médica súper básica, y es que a las mujeres les sudan menos las manos, manejan mejor el oro porque no se puede desaprovechar porque es muy caro. Entonces, la presencia de las mujeres ha estado absolutamente en todas partes. Otra cosa muy diferente es cómo se ha estudiado y que esas noticias no nos hayan llegado. Yo les quiero decir una cosa más. Es que el otro día lo leí y aluciné, para que vean el sesgo machista de los estudios. Siempre se había pensado que para que las mujeres en la Grecia antigua tuvieran acceso al conocimiento tenían que pasar por la prostitución, es decir, ser una hetaira. Y se hablaba de Aspasia de Mileto.
Y se decía la concubina de Pericles. Y el otro día leí, según los últimos estudios, no, fue la maestra de Sócrates. Fue una filósofa. Y tuviera lo que tuviera con Pericles, que no lo vamos a juzgar porque cada uno hace de su capa un sayo, yo no descarto la importancia de Aspasia como intelectual, como filósofa y como pensadora, y la influencia sobre Pericles. No olvidemos que es el financiador de la Acrópolis ateniense y del Partenón. Entonces, ¿cómo hemos desvirtuado a las mujeres que han pasado de ser sabias a prostitutas? ¿Y eso a qué se puede deber? ¿Qué raíz hay detrás para que en tantas culturas diferentes se dé el mismo patrón? Yo creo que hay una serie de factores. El primero es que a la mujer no se le permitía el acceso a la enseñanza formal. Entonces no podía ir a academias de arte donde ella prepararse, pero en su hogar, en su casa, estaba sometida totalmente. ¿Por qué? Por el poder tanto de la Iglesia, con los concilios, y también con el poder del político, que interesaba que la mujer fuera sumisa, que estuviera organizando su casa, que no pudiera firmar, que no tuviera acceso a la formación, y todo eso confluye. El otro día también estaba leyendo yo que José de Viera y Clavijo tenía una hermana, María, que era una artista, fue soltera, se dedicó toda la vida a la vida eclesiástica del hermano, pero que ella hacía escultura. Pero eso no se sabe, no es público, no es histórico, la gente no lo domina. ¿Por qué? Porque simplemente la mujer en esa época era puertas adentro. La que tenía facilidad, como pasa en los países musulmanes con fotógrafas famosas como Sherin Nefhad, que se ha dedicado por su familia a estudiar, a ir a Estados Unidos, etcétera. Entonces se nota el arte que lo puede manifestar y que es un arte crítico, un arte feminista que está luchando por el empoderamiento de la mujer y las realidades que se ven en el Irán actual, con sus fotografías que son impresionantes. Yo les recomiendo que lo busquen en internet porque las fotografías son maravillosas, simbólicas, y es un arte... Mara, Antonio, dime. Una cosa, lo que tú estás comentando tiene mucho sentido, y el tema, digamos, eso que se habla sobre que la mujer no podía, tenía que tener los permisos, etcétera, etcétera, bueno, eso lo hemos estudiado y en muchos casos hasta de cerca se ha vivido. Pero me ha llamado la atención que el profesor Antonio nombró antes, no se fue tan lejos, no se fue tan allá donde la ley era de aquella manera y tocaba lo que tocaba. Es que está hablando de que ahora, prácticamente reciente, en la juventud también se está viendo prácticamente lo mismo, y está hablándose de que como que se establecen, me pareció entenderte que se establecían paredes. Vale, lo de antes lo podemos entender si somos capaces de asimilarlo, pero ¿y lo de ahora? Claro, se establecen paredes desde la investigación. A mí me ha tocado vivirlo en primera persona. Recuerdo en un congreso que un catedrático al que yo venero estaba hablando de que cuando se habla de que una mujer es platera, es porque es mujer de un platero. Y yo, por deformación profesional, no me gusta llevar la contraria, y mucho menos una persona con esa trayectoria, porque siempre, pues yo vengo de una época donde hay rangos, y yo los respeto absolutamente porque yo vengo de ahí. Pero yo después, por la tarde, cuando volvimos al Congreso, yo les hice la pregunta, le dije, ¿usted no cree que esa afirmación reduce mucho la posibilidad de que realmente fueran plateras? Porque tenemos el caso de doradoras, de orfebre, de carpinteras, de escultoras, que este también es un tema que podemos hablar, de qué manera le afecta a las mujeres la diferencia entre arte y artesanía y las diferentes categorías artísticas. Y este catedrático me dijo, Antonio, yo no me crié en los estudios de género, pero me parece que lo que tú planteas es una posibilidad. ¿Por qué no? Hay que darle una vuelta a esto. La negativa de que eso fuera posible me vino de una persona que estaba en la sala que no llegaba a los 30. Y para mí eso es tristísimo, claro, que una persona a voz en grito me diga, no encontrarás una mujer artista anterior al siglo XX. ¿No serán celos, Antonio?
Profesionales, me refiero, celos profesionales. Oye, pensé que celos al artista, digo, pues celos a la muerta. Celos profesionales. Si yo como hombre me abro abiertamente, yo que soy un artista renombrado, y me abro abiertamente a que las mujeres también puedan ser artistas renombradas, pues a lo mejor voy a tener que compartir. ¿Puede ser eso? No eran artistas, eran historiadores del arte. Bueno, en este caso sí. Eran historiadores del arte. Para mí, yo se los planteo así. Yo una problemática que encuentro es como la misma problemática que se está planteando de incluir a Canarias en los estudios que vinculan artísticamente a Europa, en concreto a España, con América. Mucha gente no está dispuesta a decir, oye, que el contacto no era directo Sevilla-México, Sevilla-Nueva España. Oye, no, que pasaba por Canarias. ¿Por qué no están dispuestos? Porque significa generar un subversivo, es decir, tener que reescribir tu historia y darle un protagonismo a unas islas que vivieron una efervescencia cultural brutal desde el 1500 hasta el 1800 y digamos que es como tener un intermediario. Entonces, muchas universidades no están dispuestas. Yo creo que con el tema mujeres pasa lo mismo. Es como cuando, tenemos la figura de Luisa Roldán, la gran escultora del barroco, que para mí es una figura importantísima porque es de todos los hijos de Pedro Roldán. Para que se hagan una idea, el Cristo atado a la columna que está en San Juan del Farrobo en la Orotava es de Pedro Roldán. Bueno, de todos los hijos el mejor era su hija y el padre no quería que se fuera del taller porque es que era la mejor. Entonces se le va a la mejor y ella se quiere casar, su padre se lo prohíbe y ella dice, yo haré lo que yo quiera, yo me he enamorado de este hombre. No solo se va con él, se va a Madrid y fue escultora de cámara del rey. Su padre la deshereda, luego la vuelve a meter en el testamento y a pesar de todo ella dice, no, quédate con tu testamento que yo me quedo con mi marido en Madrid. Y creo que murió en la indigencia porque en las últimas noticias que tenemos de ella murió en la bancarrota. Y cuando se dijo que figura, ahora que viene Semana Santa, imágenes como la Macarena, que es la gran imagen mariana procesional de Sevilla, era de ella, muchas voces clamaron al cielo. ¿Cómo era posible que fuera de una mujer? Pues sí, igual que el retrato más fidedigno de Felipe II no es de Coello, sino que es de Sofonis Banguisola, es de una mujer. Y es que además ese machismo que es estructural y que está absolutamente en todo, yo estoy pensando en Tintoretto. ¿Saben? Pintura veneciana, Tiziano, Tintoretto, Giorgione y el Veronés. Se está estudiando porque se supone que Tintoretto tuvo una hija, Marietta Robusti, y que era muy buena pintora, muy buena, tanto que fue llamada por las cortes europeas y el padre, temiendo a que su hija lo superara, la obligó a casarse con un mercader veneciano para que no pudiera salir de Venecia, con tan mala suerte que murió en su primer parto. Y creemos que el padre, en vez de llorarla, se dedicó a borrar su firma. O sea, cuando el machismo ataca desde tantos frentes, es complicado. Y bien estamos en la actualidad comparado con esas etapas que estás narrando. Vamos a entrar en las diferentes clasificaciones artísticas de las que hablabas antes, que dice, si queremos podemos hablar. ¿Vamos a hablarlo? No hablo. Vale, perfecto. Sin problema. Claro. Tenemos que ver, para empezar, partir de lo general. El concepto de arte, que viene del latín de ars, que a su vez es un calco de la palabra tekné, que es la palabra griega. Si fuéramos a ser muy puristas etimológicamente hablando, arte es la técnica o el virtuosismo para hacer algo. O sea, que si sabemos poner muy bien las tuberías, somos unos artistas de la fontanería. Pero vamos a llevarlo a lo que nos interesa, que es a la práctica artística. Entonces, a través de la historia estaban las artes intelectuales y las artes manuales. Artes intelectuales, la danza, la poesía, la retórica, la música. Las artes manuales o artesanía, digamos que de una manera despectiva, sería la arquitectura, la escultura y la pintura, porque son las que requieren de cuestiones manuales. Incluso dentro de ellas existían, digamos, como niveles. La primera sería la arquitectura, que es la primera que se independiza, luego es la pintura y luego es la escultura. ¿No se han dado cuenta que nos cuesta muchísimo encontrar mujeres escultoras? Sí. Pensemos en mujeres arquitectas, Plautilla Bricci.
Está, creo recordar que es en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, que tiene una capilla maravillosa. Pintura, ni qué decir, cada vez encontramos más, pero escultoras se nos hace tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque la escultura fue la última en dejar de ser artesanía y porque la escultura lleva aparejado un acto que es fisiológico, y es que si esculpes, sudas. ¿Cómo va a ser eso una mujer? Pues para todos los que dicen eso, siento decirles que las esculturas de la fachada de la Catedral de Estrasburgo, que son del siglo XIII, son de Sabina von Steinbach. Y es una mujer. Y lo hemos descubierto hace poco. Mira, ¿por dónde? Entonces, incluso esas categorías y la manera, porque los tenemos luchando. Pensemos en Botticelli, que se representa en la adoración de los Reyes Magos. Botticelli es el único que está mirando al espectador, está vestido de naranja, que es el poder, y acaba de ser acusado de homosexual. En una época, recordemos a Savonarola quemando homosexuales en Florencia. Velázquez se autorretrata también en Las Meninas. Y ahí llega Artemisia Gentileschi, que dice, yo también. Y se autorretrata pintando a Velázquez, mirando al espectador y por encima de Velázquez en altura. Entonces, las mujeres participan de ese yo también soy artista. Y se hace como muy evidente, y las últimas en ser reconocidas son aquellas que se dedican a lo que todavía nos cuesta ver como arte, incluso hoy en día, que tiene que ver con el papel, cuestiones que tienen que ver con la imprenta, con la orfebrería, las muy ricas horas del Duque de Berry, que es uno de los libros de horas, yo creo que es el libro de horas más famoso de la historia de la humanidad. Una de las que lo hizo fue Burgut Lenoir, que fue una mujer. O sea, que es que estaban en todas partes. Es que el reclamo de el artista sobre la artesanía y el artista como artista genial, el genio del artista, que nace con Botticelli, nace en el 480 y muere cuando Marcel Duchamp expone La Fuente y dice, arte es lo que yo designo como arte, y a partir de ese momento el arte se legitima porque se crea sin crítica. De esa idea del artista genial y del don y del talento y de la formación, las mujeres también participan continuamente. Tenemos una mujer artista aquí que podría aportar su punto de vista. Quería hablar antes con José Luis, que también yo me imagino, me creo que soy de esta etapa contemporánea moderna, y también he tenido dificultades para desarrollar el don. Porque se lo venía diciendo a Julio anteriormente a comenzar el programa, que mi padre, cuando le dije que iba a hacer Bellas Artes, me dijo que no, que eso no daba nada, que eso no servía. Iba a hacer periodismo tampoco, porque tenía que pensar que iba a tener hijos, y si iba a tener hijos tenía que cuidar a mi familia, y yo puedo ser el ejemplo de lo que en la actualidad, hoy de manera contemporánea, donde la mujer ya ha desarrollado, ha trabajado el feminismo, ya se plantea, ha roto techos de cristal, pues me considero también que fui una mujer que comenzó tarde su carrera artística, no artística entre comillas, pero sí dentro de andar por casa. Me ha gustado pintar desde niña, me gustaba, se me daba el retrato, y he hecho cómics, trabajaba en mi centro educativo con niños de educación especial, que es un apartado terapéutico que vas a tratar, que me parece muy interesante porque lo trabajé bastante. Y no solo eso, sino que me dedicaba a mi familia. Por lo tanto, hasta que no pude jubilarme, no me pude dedicar a lo que me gustaba. A partir de ahí comencé a escribir, que ya llevo 4 novelas después de haberme jubilado. También he pintado. Yo no pensaba exponer en mi vida, pero gracias a MUL he tenido la oportunidad de poner mis pequeñas muestras. Soy autodidacta, no he aprendido a nivel formal, sino que lo he aprendido sobre la marcha. Hoy en día hay medios suficientes como para desarrollar el arte. Y aparte la danza también, que me gusta, menos la música, que no se me da porque no tengo talento, pero lo demás sí se me da bastante. Y es una pena que yo haya pasado gran parte de mi vida sin poder desarrollar lo que he tenido ahí, que ni yo lo sabía. Es decir, que yo no era consciente de que tenía facilidad como para escribir historia, para contar vidas, o crear ciencia ficción, ciencia histórica, ficción histórica con mis novelas.
Entonces para mí ha sido como un descubrimiento y me apena que no haya tenido oportunidades, que se me hayan cortado las alas por las circunstancias, por el tema familiar, por la sociedad, por lo que nos imprimen del trabajo, del esfuerzo, de muchas cosas que también se nos corta. No hay esa facilidad, ese reconocimiento como para los hombres, que tienen muchísima más facilidad para actuar. Por ejemplo, el hecho de que tampoco me consideré jamás una actriz, me gustaba el teatro simplemente, pero el hecho de entrar a formar parte de una compañía me ha abierto las puertas. Ahora estoy en 2 compañías de teatro, no solo una. ¿Por qué? Porque es que es como si fuera una prisa por lograr cosas que no pude haber hecho antes, y es una lástima, y así miles de mujeres. Yo te iba a preguntar si me ibas a nombrar tu faceta como actriz, pero ya lo veo que ya lo nombraste. Yo te puedo decir... Es una de mis facetas más importantes. Yo te puedo decir una cosa y les puedo decir a todos una cosa. Yo nunca me he considerado un artista, pero yo, el que no sea artista, se lo debo a una mujer, mi madre. Que un año, cuando ya estaba metido, ya me iba a meter en la universidad a estudiar Derecho, me medio enrollé con una chica que iba a hacer Bellas Artes. Y claro, como corderito, pues yo llegué a mi madre y dije, mamá, yo desde los 14 años quería ser abogado. Y estamos hablando ya de 17, 18 para entrar en la universidad. Digo, mamá, estoy pensándolo bien y creo que no voy a estudiar Derecho. Ah, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Digo, voy a hacer Bellas Artes. No me dejó terminar lo de artes, no me dejó terminar. Me pegó un zumbido y dice, tú Bellas Artes, nada, tú abogado. Y no terminé tampoco Derecho, pero de luego Bellas Artes lo único que estuve posando para que me hicieran un retrato para ganarme 200 pesetas en aquella época. Pero una mujer me quitó a mí mis ganas de ser artista. Pues también y no es una mujer... Mi madre no era una mujer coraje que sacó para adelante y se tuvo que enfrentar a muchas cosas en la vida. Eso ya será otra faceta. Pero me lo quitó una mujer. ¿Por qué? Debe ser eso. Lo han dicho en el público, sí. El patriarcado. Es que, a ver, tampoco quiero que se convierta esto como un activismo feminista, pero considerar a las mujeres como seres de luz también es un acto machista. Las mujeres tienen diferentes... No se entienda como un sinónimo de falsedad, entiéndase como múltiples caras en el sentido de todas las cuestiones que cargan, esa mochila que llevan. Entonces, esa mujer que te prohíbe estudiar Bellas Artes lo hace desde la educación recibida. Porque ella forma parte de toda esa estructura. Pero no vayamos tan lejos. Yo tengo alumnos hoy en día que me dicen que no pueden estudiar Historia del Arte o Bellas Artes porque su familia se los prohíbe. Eso sí es triste, sí. Y me lo han comentado. Y esto es algo... Lo estaba comentando antes Mara y yo estaba pensando que existen cuadros sobre el tema en todas esas mujeres que en la época de las academias, en el siglo XIX... no podían acabar su formación en Bellas Artes porque como en tercero se copiaban modelos de desnudo, una mujer no podía ver un hombre desnudo. Entonces, esas mujeres forman talleres en sus casas, se autorretratan pintando mujeres en una alegoría maravillosa de redes de sororidad, que son un sueño, y son las principales consumidoras de fotografía. Cuando se crea la fotografía de hombre desnudo, esa fotografía, que a lo mejor en otros contextos pudiera ser ver como un inicio de la pornografía, para esas mujeres fue la única posibilidad de poder pintar esos cuerpos desnudos que se les prohibían en las academias. Es que al final el arte busca camino. La creación artística es inherente al ser humano. Eso es así. Y es lo que estaba comentando mi compañera Mara. Tarde o temprano, la persona encuentra camino. Lo que sí es verdad es que el hombre, y además lo podemos desglosarlo, el hombre cisgénero, heterosexual, blanco, tiene, digamos que tiene todas esas posibilidades. Cuando no cumples una de esas, y otro día podemos hablar sobre artistas homosexuales que tenemos a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio, Andy Warhol, Edmonia Lewy, Frida Kahlo, etcétera, etcétera. Cuando no cumples uno de esos parámetros, empieza la lucha. Y además la lucha es eterna, se eterniza a lo largo de toda la vida. Lo sé yo por experiencia. Entonces, y eso es algo
que nos entendemos, además, cuando hablamos de estos temas, son lecturas y son diálogos que son históricos, que han ocurrido siempre y que siguen ocurriendo hoy en día. Yo tengo compañeras ya graduadas con una trayectoria más que consolidada que me han dicho: Antonio, yo tengo que vender mis cuadros 3 veces menos que un hombre para que el que compra el arte sienta que está comprando algo seguro y que esa inversión merece la pena. Qué triste, ¿no? Y eso, como dijo la persona del público, que fue proverbial, patriarcado. Eso es triste, ¿no? Sí, totalmente, muy triste. Sobre todo porque el arte ha venido a tocar el corazón de la gente. Si es que, además, el arte no necesita ser explicado. Si es que el arte, si es arte, sobrevive al artista, al momento, a la época. Da igual donde cuelgues una obra de arte, no tiene por qué estar en un museo, puede estar en un cuarto de baño, puede estar en el techo de tu casa. Si es arte, el arte se legitima por sí mismo, dialoga por sí mismo, no necesita intermediario. Entonces, algo que nos une a todos, porque solamente requiere de empatía, de esa sensibilidad de sí, voy a dialogar con esta obra, que eso esté vetado o que el filtro, el embudo por el que haya que pasar, dependiendo de si eres mujer, hombre y todo lo demás, el fonil sea más pequeño y cueste más. Más mérito, el que lo logra. Más mérito el que lo logra. Lo que pasa que es injusto. Más mérito el que lo logra, pero también te digo que cuando lo logras está bien, pero hasta que lo logras, cuando te dicen tendrás más mérito, prefiero tener menos, pero que me lo den ya. Claro. Porque sea más fácil llegar. Sí, por favor. Sí. Mira, hay 2 temas que me gustaría tratar, pero ya más que nada por curiosidad personal y mis inquietudes, que es el del valor terapéutico del arte. Y el otro que tocaste antes de Canarias como puerto de escala hacia América, que yo lo ampliaría incluso hasta Filipinas, que tenemos aquí mucha influencia, lo tú lo vas a saber más que yo 1000 veces, del arte oriental presente aquí en La Laguna, sin ir más lejos. Empiecen por donde quieran. Pues si quieres empiezo yo, sobre todo por mi experiencia. Yo me he dedicado muchísimos años, más de 20 años, dedicada en un instituto a trabajar con niños de educación especial, y una de las características de esos niños, y aquí hay en el público una compañera que fue mi compañera también, no de clase, pero sí de instituto, puede compartir las ideas. Una de las cosas más importantes con los niños era desarrollarles la autoestima. Y la manera de desarrollar la autoestima para que ellos se sintieran fuertes y capaces de estudiar y de adaptarse para luego incluirse en una clase normal era a través del arte. Entonces yo los conocimientos los adaptaba a través de arte, de crear proyectos, de crear cosas que ellos se imaginaran. Entonces hacíamos bocetos, hacíamos proyectos, hacíamos murales, decorábamos, participábamos en el instituto a través de la decoración y de a lo mejor con barro, con todo lo que fuera arte que ellos les gustase. Incluso utilizábamos materiales reciclables como los cartones de los huevos, recortes de cualquier cosa. Utilizábamos lo que hacían las mujeres también canarias en sus casas antiguamente, a través de no solo del calado, sino de la cerámica, de buscar herramientas para ellas desarrollar lo que decía Alberto, de desarrollar el arte a través de tejidos, a través de formas, a través de diseños, a través de la costura, a través de muchas cosas donde el arte se pudiera desarrollar. Y como dice él, el arte es algo que no necesita información, que se venda, porque es algo que tenemos todos los seres humanos para disfrute. Es un disfrute de la vida y por lo tanto es muy importante para los niños que tienen discapacidad o tienen, por ejemplo, niños que yo recibía también que venían de inmigrantes, que venían sin conocimiento de la lengua. Una manera de manifestarse era a través del dibujo que ellos realizaban de su cultura y de nuestra cultura, de cómo percibían las cosas. Y era muy importante todo esto para ellos. Y sabemos que desde siempre a la gente que tiene enfermedades de tipo de salud mental, enfermedades mentales, se le daba como terapia el pintar.
todo el que ha dibujado, ha pintado, ha hecho pequeña muestra, siempre ha descubierto que es una forma de concentración, una forma de realizarse, una forma de alcanzar la estabilidad, la paz, la seguridad y de sanarse. Y eso es lo más importante, la capacidad de sanación que tiene el arte. Uno entra en un museo y simplemente ya es que es como un templo, ya estás reverenciando, te fijas en los detalles, en lo que significa, en lo que te llega, porque es muy, muy subjetivo el informe que nos está dando esa obra de arte y nos llena de placer. Y hoy en día que ya tenemos la vida para el ocio, para disfrutarlo, pues disfrutamos de esas magníficas obras. Por lo tanto, terapéutica al 100%. Lo digo con conciencia. Y Antonio lo reafirma. Yo lo reafirmo. Poco puedo decir del tema, la verdad, porque en esta vida uno tiene que elegir las luchas y como tenga que lucharlo todo, y ya estoy entre feminismo, LGTBI y demás, pero totalmente. Y estaba pensando ahora, creo recordar que se llama Yayoi Kusama, no recuerdo dónde dejé, una mujer asiática que hacía las obras de puntos, porque esos puntos que son infinitos la ayudaba con su enfermedad mental. Entonces ese es un ejemplo. Bueno, una de las cosas que se está estudiando es algún tipo de esquizofrenia por parte de Miguel Ángel o incluso de Van Gogh también. No, y, sí, reconocido. Totalmente, además. Antes de entrar en lo que hablábamos de Canarias, América y el papel de Canarias, yo quería hacer una puntualización. Y es, si vamos a elegir ver una película, una obra cinematográfica sobre artistas mujeres, tengamos cuidado. Porque que el cine sea el arte de las masas, los medios, la comunicación, no le quita que tenga un sesgo machista. Y yo me estaba acordando ahora de la gran Artemisia Gentileschi, violada por su maestro con 19 años. Tenemos los juicios de la violación. Y ella cuenta todo lo que le hizo, y todo lo que le hicieron en el tribunal, y todo lo que le hicieron las monjas que la exploraron vaginalmente. De verdad, les recomiendo ese libro porque es demoledor. Yo doy clase con eso a mis alumnos. La película es una historia de amor. La película eleva la violación a una historia de amor entre su agresor y la protagonista. Y yo dije, no todo vale. Y yo me acordé ahí de la película Troya, donde Aquiles es el primo de Patroclo. No, señores, Aquiles y Patroclo son amantes, se acostaban juntos. Otra cosa es que no quieras decir que Brad Pitt haga de actor homosexual. Y ahí hablamos de la construcción de las masculinidades y la heteronormatividad. Entonces tenemos que tener cuidado con el tema película. Una buena película sobre mujer escritora, Las Horas, de Stephen Daldry, cuando aborda Virginia Woolf. Y aparte también toca una problemática y es el tema del SIDA. Les recomiendo, se llama, ¿cómo se llamaba? Dolor y Rabia o Arte y Rabia, de Vicenta Aliaga, que es la primera persona que habla sobre la relación entre arte y SIDA en aquella explosión dramática de la enfermedad en los años 80. Y se los digo, el tema del cine, porque que sea cine no le quita lo machista. Y luego lo que comentábamos de Canarias, América, es que, pero claro, es que ese es un tema que yo manejo porque yo me inventé un término al respecto, que es el término arte de retorno, porque siempre se había visto como la relación artística España-América sin pasar por ningún sitio y de manera unidireccional, porque cómo España va a aceptar obra venida de los territorios indígenas reinterpretada bajo la mirada del infiel. Claro. A ver, eso es tremendamente reduccionista. Canarias estaba aquí en medio. Canarias fue la única región que nunca tuvo reglamentación artística, reglamentación gremial, mientras que Perú y Nueva España, que es México, copiaron las ordenanzas y la reglamentación sevillana. Canarias no copió nada. Intentaron mandar veedores para ver lo que se estaba haciendo en el mundo del arte en Canarias y los canarios dijimos tururú, porque aquí había tanta gente, tanta efervescencia y tanta necesidad que no hacía falta ser maestro para firmar obra, porque la necesidad era mucho mayor. Y además es bidireccional. Desde el inicio de Canarias, Canarias siente un hermanamiento profundo con toda la obra que le llega de América, no sí con lo que le llega de la península, por ejemplo. O sea, esa bidireccionalidad, y además no va y viene, no, va y viene y se retroalimenta continuamente, duró 300 años. La efervescencia cultural de Canarias
es imposible imaginársela en esa época, esos puertos. Pensemos que La Palma tuvo Tribunal de Indias, que eso es una auténtica locura. Y luego lo que hablabas de Filipinas, claro, es que una cosa es el galeón de Indias, que hacía la trayectoria por el Atlántico, y luego está el galeón de Manila, que hacía la trayectoria por el Pacífico. Obras orientales, claro que tenemos. Yo estoy pensando ahora en la arqueta japonesa que se conserva en el Museo Sacro de Galdar, que es una auténtica delicia la obra. Pero también yo les invito a que vean marcos de cuadros, la parte plana de los retablos sobre la que se montan las esculturas, y busquen las torres, las cigüeñas, los molinos, las libélulas. ¿Por qué es todo eso? Porque la cerámica que venía de Oriente se envolvía con papel pintado. Para ellos lo importante era la cerámica, el papel era papel. Pensemos en esos dibujos del cerezo, de la ola, del Fujiyama. Cuando eso llegaba a Canarias, la cerámica se guardaba en vitrinas y los papeles los utilizaban los artistas para inspirarse. Y eso continuó hasta el impresionismo. Pensemos en los retratos de Manet, que tiene a esas mujeres con kimono y con los papeles pintados orientales detrás. Y eso fue una constante. Y Canarias vivió eso. Claro, decirle, lo siento, a lo mejor estoy sonando como súper canario, ¿no? La canariedad. Pero sí, realmente lo considero. Decirle a alguien de la universidad en la península que tiene que reinterpretar toda la historia que ha planteado hasta el momento porque no le ha dado lugar a Canarias, que además Canarias era el lugar de paso obligatorio, porque es que las mismas corrientes marinas los traían para acá. Decirle eso es complicado, porque conlleva reescribir la historia. Pero bueno, es que yo creo que igual que los artistas están en la búsqueda de representar lo innacible en esas problemáticas, los historiadores del arte y los historiadores y los que nos dedicamos a las humanidades estamos en la búsqueda de hacer nuevas lecturas desde una perspectiva inclusiva y que también desde una perspectiva de género, obviamente. Y esto entronca con lo que hablábamos de las mujeres artistas. Está claro que yo sabía desde el principio que se nos iba a quedar poco tiempo para hablar de todo lo que tenemos que hablar, que además todo es interesante. Perdón. Y cada momento más aún. Yo me gustaría, invito a Mul que en algún momento contemple, porque es que el tema mujeres es tan amplio. Esto da para tantísimo. Tenemos ahí artistas lesbianas, la representación de lo lésbico, artistas transexuales, el lugar que ocupa la mujer transexual en el mundo del arte. Hay temas, las diferentes formas de femineidad, porque ya no se habla de historia de las mujeres. Las mujeres son la mitad de la población. Tenemos que diversificar y entender que hay tantas mujeres como mujeres existen. Entonces, ampliar esa visión y darle cabida a todas. Y cómo se aborda desde el arte. No solo representadas, no olvidemos, y esto es una cosa interesante, y lo vi en la escaleta, y es totalmente real, que creo recordar que era en el MoMA, pero esto pasa en todos los museos, el 85% de los desnudos son femeninos y solo el 5% son artistas mujeres, pero casualmente en la Facultad de Bellas Artes el 70% del alumnado son mujeres. Hay una descompensación evidente. Entonces, abordarlo desde todas las perspectivas, desde la representación, desde el artista y de cómo se implica la mujer en el mundo del arte. Yo tendría que hablar aquí de mi Frida Kahlo, que soy una admiradora profunda de Frida Kahlo, y sí que debo decir que hay mucha gente que cada vez que hablo de lo que me gusta de ella me dice que es una mujer contradictoria. Cierto, se contradice su vida personal, sentimental, con lo que luego la humanidad ha visto en ella, que es el arte feminista y femenino. Yo creo que una de las cosas que tiene ella es lo que tú acabas de decir, que es la capacidad de mostrar el modelo femenino, romper el canon femenino de la visión que tenían los artistas en ese momento. Entonces ella, al representarse, a mí me encanta el cuadro donde están las dos Fridas, una mexicana vestida de mexicana tradicional indígena con la occidental, con su mundo, era como si fuera una bilocación, y está representando la figura femenina de una manera normal, con sus deseos de ser madre, con sus accidentes, con sus heridas, con su sangre. Entonces para mí es como
es la representación, es el típico representante ella de lo que es la feminidad puesta en las claras, sin dibujar el término femenino, el modelo femenino del hombre machista que solamente ve el cuerpo como belleza, sino otra imagen. Pero ¿sabes por qué Mara se ha vuelto tan contradictoria? Y es porque se supone que la obsesión con su marido, pero es que eso también es una mujer. Cuando se habla de la obsesión, porque siempre que se autorretrata se representa a Diego Rivera en la mente como un tercer ojo y lo tiene siempre presente, que era lo que yo decía antes. Es que las mujeres son biseladas, tienen múltiples biseles, múltiples dimensiones. Exactamente. O sea, no todo es igual. Entonces, esa mujer obsesionada con su marido, pero rupturista, pero bisexual, pero ese tema del dolor, esa añoranza de los hijos que no puede tener después del accidente, es que eso también es su realidad y esa realidad merece ser contada. Yo creo que este machismo dejará de ser estructural. Tenderemos a una libertad real cuando la mujer pueda hacer lo que quiera hacer, sin esperarse nada de ella. Y lo que sienta, porque otra que fue en la época del modernismo, de la movida madrileña, fue Ukelele. Entonces ella también quiso estudiar arte. Sí, Antonio, perdona que... Es que antes dijiste que ibas a hacerle una sugerencia a Amul. Y yo estoy seguro que no solamente toda la gente de Amul, los socios, te están escuchando, sino que estoy completamente seguro que nuestro presidente, Fernando Cal, también lo está haciendo. Pero no me quedó claro cuál era la sugerencia. La sugerencia es que está bien hablar de arte de mujeres, porque este es el inicio, ¿no? Es como el germen, partir de aquí, pero es también importante entender que el concepto mujeres es muy amplio. Es un cajón que nosotros utilizamos, igual que utilizamos el término barroco, porque nos es útil y fácil a la hora de referirnos a un sector de la población, pero es que las mujeres son múltiples, son multifacetales, o sea, hay muchos tipos de mujeres. Y cada mujer aborda una problemática determinada y se enfrenta, por ejemplo, en el mundo del arte, a la práctica, al estudio y a la compra, incluso como marchantes, como galeristas, como gestoras, como directoras, lo abordan de manera diferente. No todas, desde su realidad, tienen las mismas opciones, partiendo ya de que van a tener menos opciones que un hombre. Y eso sería un buen tema. Y ya después, por entroncar, pues por ejemplo, el artista homosexual, la cantidad de artistas homosexuales importantísimos, que siempre se habla de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Sí, pero en las Capillas Sixtina de Miguel Ángel podemos hacer un análisis y podemos demostrar que ese hombre era homosexual porque está obsesionado con el cuerpo masculino. Y luego leemos los poemas de Tommaso Cavalieri a su amante y ya cerramos. Tomamos nota. Una pena. Pero es que a mí se me queda una pregunta, me quedan 17 preguntas. Sí, pero se nos acabó el tiempo. Entonces le iba yo a decir que tomamos nota y a la vuelta del verano retomamos el tema. Pero para no cerrarlo así en seco, esta despedida de programa, la última puntualización que deba hacer cada uno, tienen 1 minuto cada uno. Pues yo encantada con el tema que se ha tratado. He estado un poco nerviosa porque estoy enferma y tengo tos, lo siento muchísimo si se ha oído, pero me ha encantado sobre todo el trato que se le ha dado a la imagen femenina, su evolución a través de la historia y a través de la actualidad y de todos los problemas que tiene, a la que se enfrenta en la actualidad para poder ser una mujer artista, para desarrollar el arte, que creo también que los hombres tienen sus problemas, como pasa con el colectivo gay, con el colectivo de lesbianas, con todos los colectivos que sean diferentes, que siempre les toca luchar, romper barreras y romper techos de cristal para poder llegar a ser famosos o llegar a que su arte se expanda. Pues nada, encantada y muchísimas gracias por tenerme aquí. Don Antonio. Yo, para no dejar a la gente como en un campo árido, ¿no? Porque parece que hemos estado hablando un poco desde, que no quiero que quede eso como desde la negatividad. Hay una metodología desde la investigación que se está implantando y que yo estoy fascinado, que es la transdisciplinariedad. Es decir, que todos los que investiguemos juntos, unidos hacia un punto común, hacia un objetivo común, porque es la única manera de conseguir óptimos resultados. Y eso se puede llevar a la vida. O sea, las luchas
parten desde la concienciación, como es este momento, es esta oportunidad que nos da AMUL. No conseguiremos llegar hacia esa equidad tan deseada entre personas si no tenemos momentos como este, desde donde mostrar de dónde venimos, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, que lo que queremos ir es a ese lugar. Entonces yo le agradezco infinitamente a AMUL que nos dé como este estandarte, esta posibilidad de hablar, y por supuesto quedo, pero vamos, a la entera disposición de AMUL para cuando quieran tratar otros temas. Pues encantado. Muy buenas puntualizaciones para cerrar este programa. Pero como punto y seguido, porque a la vuelta del verano volveremos a tenerlos aquí. Y a lo mejor con más invitados que les acompañen y aporten algo nuevo. Tenemos, de la vuelta al verano, tenemos precisamente propuesta por el profesor Antonio otro tema muy, muy, muy interesante, seguramente tan controvertido como este, que es, me parece recordar que era arte o marketing o arte, me parece recordar que era eso. ¿Te acuerdas? Sí, yo les había propuesto la vez anterior que un tema interesante sería arte o marketing en el arte del siglo XX, siglo XXI. Me parece, me parece brillante lo otro también, o sea que voy a ponerlos los dos en cadena. Lo que tú sabes que nada más que tenemos una vez al mes, entonces voy a tener que hacer un poquito juego malabares a ver cómo lo conseguimos. Nos piden del público, nos piden entrar. Una pregunta podría ser. Pues venga, un minuto. Venga. Un segundo, porque te van a dar un micrófono. Sí, hoy no lo teníamos contemplado porque normalmente tenemos preparado aquí el micrófono inalámbrico, pero igual se puede acercar y aprovechar el micro de Mara. Ya lo tenemos, ya lo tenemos aquí. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Es que no me quería ir sin preguntarle al profesor Antonio algo que me ha surgido ahora, ¿no?, después de la charla, y es que Rodin tenía una alumna, una discípula, que la metieron en un psiquiátrico y que era tan buena que no quisieron, o no quería él tampoco presentar la escultura, las esculturas de ella, porque igual le quitaba un poquito de protagonismo, ¿no? Entonces le quería preguntar por eso. Gracias. Estamos hablando de Camille Claudel. Sí. Camille Claudel, que también la película, tiene su película, es que hay que ofrecer otras miradas a la hora de abordar cinematográficamente a las mujeres. Camille Claudel, sí, además sabemos, no solo es que fuera buena, es que participó en sus obras, ayudó a Rodin, tuvo una relación afectiva, sexual del tipo que fuera con él, y lo que pasa es que en un determinado momento se la ha vendido como loca de amor, igual que hicieron con Juana, que tenemos que dejar de hablar de Juana la loca y Felipe el Hermoso, porque ni una cosa ni la otra. Ese tipo de categorizaciones responden normalmente a argumentarios un poquito misóginos. Camille Claudel no estaba loca de amor por Rodin, fue una cosa mucho más pedestre, y es que era muy buena, era buenísima, pero es que todos ellos tuvieron mujeres que fueron maravillosas. Estoy pensando en Lee Krasner, Sonia Delaunay, estoy pensando en todas estas mujeres que fueron increíbles, que generaron escuela, que formaron otras mujeres y que se vieron invisibilizadas por los hombres, no porque sus maridos o amantes fueran mejores, sino también porque los estudios desde la historia del arte las han invisibilizado a costa de resaltar a sus maridos. Entonces Camille Claudel es una figura que hay que retomar, porque loca de amor no. Yo los invito a todos, por favor, que ahora cuando acabemos de hablar abran el Google y busquen el vals de Camille Claudel. Manejar ese nivel de pulimento con esa rugosidad de formas en el metal, que los que hemos trabajado el metal sabemos lo que cuesta, hay que ser muy virtuosa, y eso lo hizo ella. Y para mí esa obra del vals supera muy mucho al Pensador, por ejemplo. Que estas son cosas que hace falta que las hablemos, que nadie las dice. Estupendo, y para eso está el programa de mayores sin tópicos con AMUL. Hoy ha sido el tercero de este año 2025. En la realización ha estado Anabel Leal y en la producción, como siempre, José Luis Asolini. Ya volveremos a encontrarnos en las ondas de esta radio, un nuevo programa, como ya dijo anteriormente José Luis, dedicado, con el título de Nos alojamos en un hotel, dedicado al turismo, evidentemente, con el papel tan importante que está desempeñando justo en esta Semana Santa, en estos días,
temas sindicales y de la importancia que tiene en la economía canaria en estos momentos, y que parece ser que no se ha contemplado todos los derechos que se deberían haber contemplado. En cualquier caso, el contenido del próximo programa va a ser muy amplio, muy profundo, y vamos a ver si nos da tiempo también con 1 hora, aunque hoy le hemos dedicado un poquito más. Hasta entonces, adiós amigos.